Buenos días, mis hermanos. Es un enorme gozo poder estar aquí en la iglesia. Siempre es bueno participar de conferencias, pero al final de cuentas, nosotros disfrutamos mucho más cuando estamos en una iglesia local, predicando la palabra, compartiendo con los hermanos. Y quiero aprovechar, ya que es por lo menos en este momento la última ocasión en que vamos a poder dirigirnos a ustedes, quiero aprovechar para decir algunas cosas antes de ir a la predicación de la palabra. En primer lugar, de verdad que estamos sobrecogidos del amor, el trato de los hermanos aquí en Paraguay. Le decía a mi esposa esta mañana que uno de los problemas que ella y yo tenemos cuando vamos de viaje a algún lugar es que tenemos que irnos después y ya tú le tomaste cariño a ciertas personas y tienes que dejarlas atrás, y eso siempre causa tristeza. Y de hecho no ha sido ni una ni dos veces las ocasiones en que nos hemos ido de un lugar y ha habido lágrimas tanto en nosotros como en lo que nos despiden. Así que de verdad, hermanos, ha sido un enorme placer estar aquí. El hecho de haber estado en la casa de nuestra querida hermana, de la Direct, y haber tenido la oportunidad de compartir también más de cerca con otros hermanos de la iglesia. Así que ha sido un enorme placer estar aquí. Lo segundo es que quiero dar las gracias a la Iglesia Sola Gratia por haber preparado esta conferencia. Definitivamente sabemos que este tipo de eventos no se producen porque hay un genio que prepara todo y hace que el asunto suceda, sino que hay un equipo de personas, hermanos y hermanas en Cristo, que están dando de su tiempo, de sus energías, aún de sus recursos, para poder llevar a cabo una conferencia de esta magnitud y hacerla gratuita. Hermanos, eso es impresionante. Y eso pasa muy pocas veces en América Latina. Así que, hermanos de Sola Gratia, de verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo que pusieron en hacer esta conferencia. Gracias a Javier y a Guido como pastores, como líderes, por guiar esta congregación a ser de bendición, no solamente aquí en Paraguay, sino también en países vecinos. Ha sido un enorme gozo, de verdad, ver la iglesia funcionando como iglesia. Bien, habiendo dicho esto, ahora les pido por favor que vayan conmigo a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. No confundan a esta mujer con María de Betania. Son dos ungimientos diferentes. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies.
por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, pero ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por darnos la oportunidad una vez más de predicar tu palabra. Hemos estado orando, Señor, porque tú envíes tu Santo Espíritu y a través de esta historia produzcas pasión en los creyentes y arrepentimiento en los perdidos. Por favor, ven, Señor, usa tu palabra con poder. Que Cristo sea exaltado en esta mañana, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Uno de los pasajes más conocidos de los evangelios es la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. De hecho, aún entre personas que no están familiarizadas con las escrituras, la historia de este joven que desperdició su herencia hasta llegar a la miseria, pero que luego vuelve en sí, es recibido por su padre con los brazos abiertos, parece tocar fibras muy sensibles del corazón humano. Por eso es que esta historia es tan conocida. Y lo mismo podemos decir de la historia que se narra en Lucas capítulo 7, que es la que vamos a considerar en la mañana de hoy. Ahora, hay dos diferencias importantes entre estos dos pasajes. Y es que a diferencia del hijo pródigo, la narración de Lucas 7 es una historia de la vida real, que ejemplifica la misma enseñanza de la parábola de Lucas 15. O sea, aquí hay dos personajes de carne y hueso, un hombre y una mujer completamente distintos entre sí, que tienen un encuentro significativo con el Señor Jesucristo. El primero es identificado como Simón el fariseo, en cuyo hogar se desarrolla la historia. Como supongo que todos ustedes saben, los fariseos eran hombres extremadamente religiosos, sumamente moralistas y en muchos casos terriblemente hipócritas. Se apegaban a las interpretaciones rabínicas de la ley con una devoción que rayaba en el fanatismo y en la ridiculez. Y Simón era fariseo. Era un hombre religioso, decente, moralmente intachable y, como veremos en un momento, severamente hipercrítico. Del otro personaje de la historia no tenemos mucha información, excepto que era pecadora. Lo que quiere decir en esa cultura que se trataba de una mujer que había vivido perdidamente. O sea, así como Simón representaba lo mejor de la sociedad judía, esta mujer representaba lo peor. Pero a pesar de sus diferencias tan marcadas, los dos tenían algo en común. Ambos estaban interesados en Jesús. Lucas nos dice en el versículo 36, si lo ven allí en sus Biblias, que Simón le había pedido, literalmente, le había rogado con insistencia que comiera con él. Tal parece que Simón sentía una profunda curiosidad por este hombre llamado Jesús, que de repente había aparecido en el escenario del mundo religioso en Israel. En el caso de la mujer, era tal su interés que estuvo dispuesta a escoger el lugar y el momento más inoportuno para encontrarse con Jesús. Ella tenía que saber que su presencia en casa de Simón no sería bienvenida, que muy probablemente sería tratada con un profundo desprecio, como de hecho sucedió. Pero eso no la frenó.
Porque su interés no era meramente una curiosidad intelectual o religiosa como en el caso de Simón. Jesús era para esta mujer mucho más que una persona interesante. Yo me acuerdo cuando yo era inconverso, tenía unos 17 años, mi mejor amigo se convierte y me pregunta una noche así de repente: ¿qué tú crees acerca de Jesús? Y yo, con ese aire, ¿verdad?, intelectualoide, le digo: yo creo que él era un hombre adelantado para su época. Bueno, para esta mujer es obvio que Jesús era mucho más que eso. De alguna forma esta mujer había llegado a entender que este hombre santo, puro, llamado Jesús, infinitamente más santo y más puro que todos los fariseos que estaban en casa de Simón esa noche, estaba dispuesto a recibirla, estaba dispuesto a perdonarla, que este hombre infinitamente santo era al mismo tiempo infinitamente bondadoso, lleno de gracia. Simón tenía la misma necesidad que esta mujer, pero a diferencia de ella, él no lo sabía, y es por eso que los dos reaccionaron de una manera tan diferente a la persona de Jesús. Vean una vez más los versículos 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de Simón el fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hermanos, ¿por qué esta mujer se comportó de una forma tan extraña? ¿Es esta la reacción de una mente desquiciada? Trata de visualizar la escena. Están ahí sentados a la mesa. Esta mujer llega de repente, no está invitada, obviamente, y comienza a reaccionar de esta forma. Mis hermanos, ¿cómo podemos explicar un comportamiento tan inusual? Miren, si somos honestos, deberíamos reconocer con vergüenza que de haber estado allí esa noche, habríamos analizado clínicamente la reacción de esta mujer. Bueno, por lo menos yo, no sé ustedes. De hecho, yo sospecho, y por favor, mi hermana, trata de ser objetivo en esto. Yo sospecho que tú y yo nos habríamos sentido más cómodos lidiando con Simón. Era como una persona más lógica, más predecible, más normal que con esta mujer. Pero a los ojos de Jesús, y aquí es que está el punto clave, la reacción de esta mujer era completamente apropiada. Si tomamos en cuenta la perspectiva que esta mujer tenía de sí misma y lo que ella pensaba de Jesús. Esta mujer había venido a casa de Simón con un costosísimo frasco de alabastro de perfume. Esto era costoso, muy costoso, probablemente el perfume que ella usaba para atraer a sus clientes. Y ella está dispuesta ahora a manifestar en una forma concreta su profunda devoción por Cristo. Por eso había decidido derramar sobre sus pies, ni siquiera sobre su cabeza, su posesión más valiosa. Pero en ese momento sus emociones la traicionan, ella comienza a llorar, de repente se vuelve un mar de lágrimas que empapan los pies de Jesús, lágrimas que muy probablemente evidenciaban una mezcla de quebrantamiento y de gratitud. Ella está consciente de lo mucho que ha pecado contra Dios. Ella está consciente de la forma tan grosera que ha quebrantado su ley. Pero de alguna manera ella había llegado a entender la gracia perdonadora de Jesús y estalla en llanto. Y como no tenía una toalla a la mano, ella comienza a secar los pies, los sucios pies de Jesús. Porque, oigan, hermanos, los pies de Jesús eran como los tuyos y los míos, se ensuciaban igualito. Y comienza a secar los sucios pies de Jesús con sus cabellos. Las mujeres que están aquí saben muy bien cómo cuidan el cabello.
Cuando una mujer va a la peluquería y comienza a lloviznar, es como si estuviera cayendo ácido muriático desde el cielo. Es un cuidado extremo, pero esta mujer no tiene ningún problema en llevar su perfume más caro y su cabello para secar los pies de Jesús. Y es interesante notar, hermanos, que en todo el relato esta mujer no pronuncia ni una sola palabra. ¿Se dieron cuenta? Ella no dijo nada porque no era necesario. Sus ojos, sus cabellos, sus manos, su perfume se encargaron de decir todo lo que ella quería decir. Ella estaba rindiendo un homenaje de adoración a aquel que podía liberarla de su esclavitud y concederle el acceso al reino de los cielos. Esa es la reacción de la mujer. Pero ¿cómo reacciona Simón? En el versículo 39, él reacciona como todo un fariseo. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es obvio que Jesús no puede ser un enviado de Dios, no puede ser un profeta verdadero, porque de haberlo sido, se habría dado cuenta de inmediato de lo despreciable, de lo sucia que era esta mujer. Si Jesús hubiera venido de Dios, ella se habría comportado como nosotros los fariseos. Esa era la idea. Pero Simón estaba equivocado, obviamente, porque Jesús era más que profeta. Él sabía perfectamente quién era esta mujer. Él sabía perfectamente todo lo que ella había hecho, pero conocía también lo que Simón estaba pensando. Simón y Jesús vieron el mismo cuadro, pero desde dos perspectivas completamente diferentes. De ahí la parábola que aparece en el versículo 40. Vean el texto una vez más. Entonces, respondiendo, qué extraño, ¿verdad? Simón no había hecho ninguna pregunta. Pero como el Señor sabía lo que él estaba pensando, dice, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Miren la hipocresía. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Un denario era lo que un obrero ganaba en Israel por un día de trabajo. Así que aquí tenemos a un hombre que debía todo lo que ganaría por casi mes y medio de trabajo, y otro deudor que le debía al mismo acreedor el salario de más de un año, para que tengan una idea. Pero aunque una deuda era mayor que la otra, dice el texto en el versículo 42 que ninguno de los dos podían pagarla. Ese punto es importante. Y el acreedor decide cancelar generosamente la deuda de los dos. Y Cristo le pregunta: ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón responde: pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le responde: sí, rectamente has juzgado. Aquel a quien se le perdona mucho, amará mucho. Y esta mujer está consciente, muy consciente de la magnitud de su pecado. Ahora yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Qué significa esta parábola? Porque algunos pueden pensar que lo que el Señor está enseñando aquí es que si una persona ha sido muy pecadora a lo largo de su vida y la naturaleza de sus pecados han sido bien groseros, su amor a Dios debería ser más grande que el de aquel otro que ha tenido una vida más o menos decente. Así es como muchos interpretan esta parábola. El que se ha enlodado más necesita un perdón más abundante, y por lo tanto su amor será también más abundante. Ahora, hermanos, si esa fuera la interpretación correcta de la parábola, entonces la actitud de Simón estaría justificada.
En vez de reprenderlo, Jesús debió haberle dicho: yo te entiendo, Simón, tú has sido una persona moral, decente, eres un buen fariseo y por eso no me amas tanto, pero esta mujer que llegó tan bajo y a la que yo he perdonado, entonces por eso ella me ama más. Pero eso no es lo que vemos en la historia. Simón estaba completamente equivocado. Recuerden, hermanos, que ninguno de los dos podía pagar la deuda. La diferencia entre el uno y el otro no radica en la cantidad, sino en la conciencia que cada uno tenía de su problema con el acreedor. Y es lo mismo que ocurre con el hombre en su pecado. A final de cuentas, mira, yo no sé si tú naciste en un hogar cristiano. Tal vez te convertiste a los 6 años. A los 8, tal vez el Señor te libró de muchas cosas en tu vida, y tal vez hay aquí algunos que ya se convirtieron al Señor después de haber probado mucho mundo. Pero al final de cuentas, mis hermanos, o estamos completamente perdidos o completamente salvados. Aquí no hay ningún punto medio. El niño de 6 años que no se ha convertido al Señor está completamente perdido. Y el niño que se arrepienta y cree está completamente salvado. No hay término medio. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. ¿A quién estaba evangelizando Jesús esa noche? ¿A Simón o a la mujer? ¿Cuál de los dos estaba más necesitado de que se le predicara el evangelio? Aunque no es lo que parece a simple vista, lo cierto es que la condición espiritual de Simón delante de Dios, escuchen esto, hermanos, la condición de Simón delante de Dios era 1000 veces peor que la de esa mujer. Simón, ella está en problemas y tú también. Ella no puede pagar su deuda, ni tú tampoco. La diferencia entre ustedes, la gran diferencia es que ella lo sabe y tú no. ¿Ven? Por eso es que su condición era peor. Mis hermanos, es el entendimiento de nuestra condición lo que hace la diferencia. Simón necesitaba experimentar la misma clase de quebrantamiento que esta mujer experimentó, y por eso reaccionaron de una forma tan distinta y los dos cosecharon resultados muy distintos. Vean el versículo 48. Y a ella le dijo, después de haber reprendido a Simón diciendo: no me diste besos, etcétera, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: pero ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta este momento de la historia el Señor había estado hablando con Simón, pero de repente ahora comienza a hablarle directamente a la mujer, y sus palabras deben haber sonado como melodía celestial a sus oídos. Cristo le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. En el cielo tú no tienes cuentas pendientes, estás tan limpia como una persona que nunca ha roto un plato. Perdonada. Completamente perdonada. No importa lo que hayas hecho. Todos tus pecados delante de Dios están perdonados. Y no porque hubiese ungido los pies de Jesús, no porque los hubiera regado con sus lágrimas o secado con sus cabellos, ni siquiera por causa de su amor por él. Cristo dice: ella fue perdonada porque creyó. ¿Lo vieron aquí en el texto, versículo 50? Tu fe te ha salvado. Tu fe. Por increíble que parezca, todo lo que se requiere para recibir el perdón y la gracia de Dios en Cristo es venir a Él consciente de nuestra necesidad y creyendo que esa gracia está disponible para ti. Si tú crees eso, tus pecados serán perdonados.
Alguien ha dicho que solo hay un obstáculo que impide que seas recibido por Cristo en sus brazos, y es que no vayas a Él. Como sucedió con Simón. Lo único que este hombre decente y moralista recibió de Cristo esa noche fue una severa amonestación. Y si murió sin arrepentirse, los sucesos de esa noche agravarán su miseria por toda la eternidad. El Salvador de los pecadores estuvo sentado a su mesa, pero él no creía necesitarlo. Y puede ser que haya algunos aquí como Simón el fariseo. Su decencia era un aval suficiente para ser aceptado delante de Dios. El problema del fariseo es que su lógica pone el evangelio de cabeza. Él piensa que el favor de Dios viene a nosotros por causa de nuestra obediencia. O sea, si me porto bien, Dios me trata bien. Pero hermanos, eso es como colocar el caballo detrás de la carreta, no delante. No es debido a nuestro amor y obediencia que somos aceptados por Dios, sino que por el hecho de haber sido aceptados y perdonados de pura gracia por medio de la fe, ahora podemos amar a Dios y obedecerlo. Porque somos aceptados y perdonados, ahora queremos obedecer. Esa es la lógica del evangelio. Es la gratitud por el favor recibido que nos mueve al amor y a la obediencia. Esta mujer amó mucho porque estaba consciente de lo mucho que se le había perdonado. Hay otra versión que traduce el versículo 47 de esta manera: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Como sus pecados fueron perdonados y son muchos, por eso ella me demostró tanto amor. Fue la conciencia del perdón lo que produjo en ella ese amor tan desbordante por la persona de Jesús. Así que, mis hermanos, el favor de Dios viene primero y nuestra devoción después. Es una consecuencia. Y ese es un principio de suprema importancia para la vida cristiana. Al que mucho se le perdona, amará mucho. Hermanos míos, amados de Paraguay, algo no anda bien cuando una persona que profesa creer en Jesucristo carece de pasión por Él, carece de pasión por el evangelio. Algo no está andando bien. Esa falta de devoción exuberante, apasionada, no tiene nada que ver con la personalidad. Porque uno dice, bueno, es que fulano es así, él es intenso. No, eso no tiene que ver con la personalidad, eso tiene que ver con el entendimiento, la comprensión del inmensurable amor de Dios manifestado en su perdón y aceptación. Es el combustible del fervor, aunque no todos lo manifestemos de la misma manera. Ahí sí entra la personalidad. Se puede ser ferviente y manifestarlo de cierta forma, y se puede ser ferviente manifestándolo de otra. No todos somos iguales. Lo que no podemos de ninguna manera es darnos el lujo, si somos cristianos, de no tener pasión por Jesucristo. Eso no. De hecho, ¿saben que nuestra pasión por Cristo debería ser más exuberante que la pasión de esta mujer? Porque nosotros vivimos al otro lado de la cruz. O sea, tú y yo sabemos ahora cosas que ella no sabía. Nosotros tenemos ahora la Biblia completa. Nosotros podemos interpretar mejor qué fue lo que sucedió en esa cruz cuando Cristo derramó su sangre. Así que nuestra pasión debería ser mayor. Nosotros tenemos un mejor entendimiento del costo tan alto que Dios estuvo dispuesto a pagar para salvar a personas que lo aborrecían. La preciosa sangre de Jesús. Así que, creyente, no te quedes sin hacer nada. Cuando tú percibas frialdad en tu corazón, predícate este evangelio cada día. Recuérdate lo mucho que Dios te perdonó y a qué precio. Contrasta el inmensurable amor de Dios con la negrura de tu pecado, hasta que tu corazón vuelva a encenderse con la llama del primer amor. ¿Recuerdan lo que le dijo Cristo a la iglesia en Éfeso? Tú tienes muchas cosas buenas, pero yo tengo una cosa contra ti. Tú has perdido tu primer amor. Arrepiéntete. Cristo lo tomó en serio eso. Arrepiéntete.
Esto es como una mujer que le dice a su marido: mírame, mi amor, yo quiero decirte que a partir de ahora yo voy a seguir haciendo lo mismo que yo he estado haciendo como esposa. Yo te voy a hacer la comida, yo te voy a lavar la ropa, yo voy a tratar de que esta casa esté súper bien arreglada para ti, pero yo creo que es bueno que tú sepas que mi corazón le pertenece a otro hombre. Y el marido le va a decir: bueno, pero si por lo menos me va a lavar la ropa. No, porque lo que él quiere es el corazón de su esposa. Así que lo que Cristo quiere no es que nosotros estemos involucrados en 50,000 actividades, como esta mujer que limpia y todo lo demás. Cristo quiere tu corazón. Cristo quiere tu corazón. Nuestro pecado no nos deja percibir en su justa dimensión cuán fea es nuestra pecaminosidad. No lo vemos, y por eso mismo no podemos percibir la magnitud del perdón divino. Solo la brillantez de la perfecta santidad de Dios puede ayudarnos a ver la horrible cara del pecado. Mi hermano, ¿qué tan profundo es tu convicción de pecado? Simón despreció a esta mujer porque él se creía superior a ella, y de hecho llegó a despreciar al mismo Jesús por tratarla con tanta gracia. Y ahora yo te pregunto, de verdad, yo sé que estamos rodeados de el movimiento LGBT, la ideología de género, hay muchas locuras pasando a nuestro alrededor, y ahora yo te pregunto, ¿tú percibes desprecio en tu corazón por esas personas que manifiestamente parecen haber caído más bajo que tú? O tal vez tú sientes un profundo desprecio por Simón el fariseo, por los santurrones hipócritas, por los legalistas que hay en la iglesia. Pero al final es el mismo desprecio. Al final no importa si tú desprecias a los homosexuales, a las prostitutas, o si tú desprecias a los santurrones legalistas. El problema al final es que te sientes superior. Y ese sentido de superioridad es orgullo y revela que tú no entiendes cuán pecador o pecadora eres. Una de las cosas más sorprendentes de la persona de Jesús es esa inusual combinación de santidad perfecta con una gracia y bondad infinitas que lo hacen absolutamente accesible al pecador. Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo soy manso y humilde de corazón. Por razón decía el puritano Thomas Goodwin, que Cristo es amor cubierto de carne. Cristo es amor cubierto de carne. Y yo te pregunto, ¿es así como tú percibes a Jesús en tu corazón? Alguien decía que de forma natural nosotros tendemos a pensar en Jesús tocándonos de la misma manera que un niño pequeño estira la mano para tocar por primera vez a una babosa. Y nos imaginamos a Jesús con la cara arrugada y dando un grito de disgusto. Sí, Cristo se acerca a nosotros, pero seguramente se tapa la nariz porque yo le doy asco. No, Él es manso y humilde de corazón. Él combina de una forma inigualable una pureza infinita con una gentileza y bondad infinita. Alguien decía: no es nuestra belleza lo que gana su amor, es nuestra falta de encanto. Él te ve así y tú te ganas su amor por la fealdad de tu pecado. Yo sé que suena feo eso. Este hombre vino a Paraguay a insultarnos.
Mira, yo puedo decirte muchas cosas acerca del pecado. Al final, tú y yo somos peores que eso. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Siempre que alguien te diga eso, tú le dices, no, pero no te preocupes, que cabe uno más. Esto no es un country club de perfectos. Esto es un hospital de pecadores. Que estamos siendo transformados por el poder del Espíritu Santo conforme a la imagen de Cristo. Hermanos, necesitamos meditar a menudo en la magnitud de nuestro pecado y en la extraordinaria grandeza del amor de Dios manifestado en la cruz. Eso es importante. Mira tu pecado, pero no dejes de ver a Cristo. Los puritanos decían, por cada vez que tú mires a tu pecado, mira 10 veces a la cruz. Debemos ver nuestro pecado. No lo ocultes, no lo trates de meter debajo de la alfombra. Porque eso no te va a ayudar a ser un creyente apasionado. Pero recuerda el perdón de Dios. Porque nuestro bendito Salvador merece de nosotros la más profunda y ardiente devoción. Y solo la comprensión de su amor puede encender esa llama en el corazón. Que dice Pablo en 1 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ven, es el amor de Cristo lo que nos presiona para ser más apasionadamente amorosos. La belleza de su carácter es absolutamente atractiva y la naturaleza de su amor perdonador totalmente incomprensible. De hecho, eso es lo que significa un texto que yo pienso personalmente que es uno de los más malinterpretados del libro de Isaías. Y es el texto donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo usualmente aplicamos ese texto? Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en su providencia, cuando las cosas están saliendo de una manera muy extraña. Pero mira el contexto para que veas en qué sentido los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros, porque Él no está hablando ahí de la providencia misteriosa. Él está hablando del perdón. El versículo anterior dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. ¿Ven la conexión ahora? En otras palabras, Isaías está diciendo, los caminos del Señor no son como los nuestros, porque su amplitud en perdonar no puede ser comparada con la estrechez de nuestro corazón. Nosotros somos tacaños para perdonar. Dios es generosísimo en dar perdón. Y es en ese sentido que sus pensamientos son más altos que los tuyos y los míos. Y sus caminos también. No olviden la experiencia por la que pasó Isaías en el capítulo 6, y yo creo que eso ayudó a Isaías a entender esa amplitud del perdón divino. Isaías está en el templo, de repente tiene una visión de la gloria de Dios, los serafines diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, y de repente Isaías, que ha estado diciendo ay de los borrachos, ay de los que viven en placeres, ay de todo el pueblo de Israel, ahora de repente dice ay de mí. Ahora todo el foco se centró en él. Ay de mí, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Viene un ángel, toca su boca, lo purifica, y de repente Isaías escucha una conversación entre las personas de la Trinidad diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ustedes saben lo que responde Isaías. Ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación aquí. Esto lo leí hace muchos años en un libro de Jerry Bridges. ¿Qué habría pasado si Isaías
hubiera escuchado esta conversación, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Antes de tener la visión de la gloria y la santidad de Dios, que muy probablemente se habría sentido tentado a pensar que él era la persona idónea para hacer eso. Porque seguramente Isaías era lo mejorcito que había en la sociedad judía en esa época. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Bueno, Señor, la pregunta sobra. O sea, aquí estoy yo. Envíame a mí. Honestamente, yo no creo, Señor, que tú encuentres un mejor candidato. Ahora, ¿qué habría pasado si Isaías hubiera escuchado esta conversación inmediatamente después, antes de que el ángel tocara su boca con el carbón encendido? Isaías hubiera escuchado esta conversación inmediatamente después de haber visto este despliegue de la gloria y la santidad de Dios. ¿Qué hubiera pasado? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías hubiera dicho, Señor, no a mí. Seguro que no a mí. Yo soy un hombre inmundo de labios. Yo no puedo hacerlo. Para que Isaías estuviera realmente listo para ministrar, él necesitaba sentir en lo más profundo de su corazón la maldad de su pecado a la luz de la majestuosa santidad de Dios, y luego experimentar el gozo del perdón revelado en el Evangelio. Eso es lo que produce pasión en el corazón. Al que ama mucho, al que perdona mucho, se le amará mucho. En otras palabras, Isaías pasó del asombro a la culpa, de la culpa a la gratitud. Ese es del asombro a la culpa, de la culpa a la gratitud por el perdón divino. Y ese fue el proceso por el que pasó la mujer pecadora de Lucas 7. Es la contemplación de este costosísimo amor perdonador de Dios mostrado en la cruz de Cristo, el combustible que necesitamos para mantener encendida la llama de nuestra pasión por Él, de manera que podamos decir a Dios sin reservas, todos aquí, no solamente los pastores: Señor, yo no sé cuáles serán las circunstancias por las que yo voy a tener que atravesar en el futuro. Yo no sé qué es lo que tú quieres que yo haga, en qué tú quieres que yo me involucre para servirte mejor en la expansión de tu reino. Yo no lo sé, pero de antemano, Señor, yo te digo: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacerlo, porque yo sé lo mucho que tú me has perdonado, y yo quiero dedicar toda mi vida a ti. Es el Evangelio, hermanos, lo que produce esa pasión. Yo recuerdo cuando cumplí 50 años de edad, le decía a mi esposa: bueno, 50 años ya yo soy un señor mayorcito. Estoy entrando en la última etapa de mi vida y quiero saber a dónde yo voy a tirar los tiros. Y yo pensé en mi mente, yo creo que lo que Dios quiere que yo haga por el resto de mi vida es que le predique el Evangelio a los evangélicos. Nosotros estamos tan acostumbrados a predicar el Evangelio a los inconversos. Mi hermano, mi hermana, tú y yo necesitamos el Evangelio todos los días, todos los días, todos los días, porque solo el Evangelio produce pasión. Así que si tú has llegado a la iglesia hoy y sientes que tu corazón no está bien, que tu corazón no está apasionadamente involucrado, no está apasionadamente amando a Cristo y el Evangelio, predícate otra vez, recuerda tus pecados, pero mira la cruz, recuerda el perdón de Dios, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, déjame decirte una cosa más. Yo no sé con cuál de los dos personajes tú te identificas, si con Simón o con la mujer pecadora. Pero sea con el uno o con el otro, tú necesitas a Jesús.
Tú lo necesitas. Necesitas el perdón que solo Él puede darte. Y Él puede hacer por ti hoy exactamente lo mismo que hizo por esta mujer. Concederte de pura gracia un perdón absoluto y permanente, porque Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Alguien dijo una vez, me encanta esta frase: la buena noticia del Evangelio no es que nosotros no somos tan malos. La buena noticia es que Dios a través de Cristo ya trató con lo malo que somos. ¿Tú crees que tú eres malo, pecador? Y le estoy hablando aquí a los cristianos. Mira, tú eres peor que eso. Cuando nosotros lleguemos al cielo nos vamos a sorprender de que Dios nos amara tanto, porque vamos a ver nuestro pecado de una manera muy clara. Y vamos a apreciar mucho más el Evangelio. Yo creo que por eso es que vamos a estar alabando al Señor por toda la eternidad. El Señor no solamente perdonó nuestra culpa sobre la base de su sacrificio, sino que también puso su justicia perfecta en nuestra cuenta por medio de la fe. Impresionante. Imagínate un individuo que está en el patio de su casa cavando zanja porque quiere sembrar unos árboles, y está todo sucio, sudado, lleno de tierra, pero esa noche él tiene una cena con una persona sumamente importante. ¿Ustedes creen que sería lógico que esa persona llegara a su casa, se quitara la ropa y se pusiera una ropa limpia sin haberse duchado? Obviamente no. ¿O ustedes creen que sería lógico que esta persona vaya, se dé una buena ducha y luego se ponga la misma ropa con la que estuvo cavando zanja todo el día? No. Él necesita ducha y una buena ropa. Una buena ducha y ropa limpia. Mi amigo, eso es lo que tú y yo necesitamos para poder entrar en la presencia del Señor. Necesitamos que Él nos lave. Necesitamos que Él nos vista con la ropa de gala de la justicia perfecta de Jesús. Y así tendremos acceso al reino de los cielos. Mi amigo, no desprecies la oportunidad que Dios te está brindando hoy. Porque la puerta de la salvación sigue abierta de par en par para ti y no sabemos hasta cuándo, pero todavía hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Arrepiéntete de tu pecado, confía en el Señor y hoy, ahora mismo, por el Evangelio, el Señor te dirá: tus pecados, que son muchos, todos han sido perdonados. Vete en paz. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, queremos darte gracias por nuestro bendito, precioso Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por esa bendita sangre que nos limpia de todo pecado. Oh Padre bueno, una vez más te rogamos, bendice a tu pueblo aquí en Paraguay, pero de manera más específica bendice esta iglesia. Bendice a sus pastores, bendice a sus líderes, bendice a sus miembros. Úsalos, oh Señor, para bendición de muchos aquí en Paraguay y más allá de sus fronteras. Y Padre, si alguno está aquí sin Cristo, por favor, Señor, tráelo hoy. Tráelo a Cristo en arrepentimiento y fe, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.